Nadie pregunta por las niñas que no bajan de la montaña en el condado de Harlan, Kentucky. Porque todos saben que. Algunas preguntas cambian la forma en que te miran en la iglesia. Lo que escondieron nunca cabría en los libros del condado, ni en los registros de la clínica, ni en las conversaciones después del servicio dominical. Pero Claire Dunning no era de allí y eso fue su primer error. Llegó en octubre del 2019 cuando las hojas ya empezaban a pudrirse sobre el asfalto roto de la Ruta 421. El GPS la abandonó 20 minutos antes de llegar a Lynch, un pueblo que en los mapas aparece con letra más pequeña cada año. Claire era trabajadora social del Departamento de Protección de Familias de Kentucky, 32 años, divorciada, oriunda de Lexington. Llevaba 3 años en el trabajo y había visto casos de negligencia, abuso, hogares donde el hambre vivía como un miembro más de la familia, pero nunca había visto un certificado de matrimonio como el que ahora descansaba en el asiento del copiloto, en dentro de un folder manila. Nombre del novio, Arthur Rowan Carter, 44 años. Nombre de la novia, Melody Anter, 16 años. Relación previa declarada, padre e hija. Fecha de la ceremonia, 14 de junio de 2018. Oficiante, Reverendo Samuel Carter, sin registro. Activo en ninguna denominación del Estado. El certificado había aparecido en Frankfurt Error Administrativo. Alguien en el condado lo había enviado junto con un lote de documentos fiscales. Un empleado nuevo lo notó, lo marcó, lo escaló. Y ahora Claire conducía por una carretera donde los árboles se inclinaban como si quisieran tocarse por encima del asfalto, creando un túnel verde y húmedo que olía a musgo y a algo metálico que no lograba identificar. La radio perdió señal a las 3:47 de la tarde. Lo último que escuchó fue un fragmento de un comercial sobre fertilizante, después solo estática, luego silencio. Un silencio tan absoluto que Claire pudo oír el roce de sus jeans contra el asiento de tela cada vez que movía la pierna. Lynch apareció como una acumulación de estructuras más que como un pueblo. Casas de madera con techos de lámina oxidada, algunas sin ventanas. Otras con ventanas tapadas con plástico negro. Un letrero de metal colgaba torcido sobre lo que alguna vez fue una gasolinera. Lynch Coal Company, closed, 1982. No había luces encendidas, aunque el cielo ya empezaba a cerrarse. No había personas en las calles, solo un perro flaco que cruzó frente a su auto sin mirarla con las costillas marcadas bajo el pelaje gris. Claire detuvo el auto frente a lo que parecía ser una tienda general. El letrero decía Provision and Feed, pero las letras estaban tan descoloridas que tuvo que entrecerrar los ojos para leerlas. Apagó el motor. El silencio regresó pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Adentro, el lugar olía a serrín mojado y a algo dulce que se estaba echando a perder. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador con una camisa a cuadros y un parche sobre él. Ojo izquierdo. No levantó la vista cuando ella entró, solo siguió tallando algo sobre la superficie de madera con un trapo gris. Disculpe, dijo Claire. Su voz sonó demasiado fuerte en el espacio vacío. Estoy buscando a la familia Acter. Edgar Acter. El hombre dejó de tallar. No levantó la vista, pero sus dedos se quedaron inmóviles sobre el trapo. Pasaron 5 segundos. 10, no sé de quién me habla, dijo finalmente. Su voz era áspera, como si no la hubiera usado en días. Tengo un certificado de matrimonio que dice que vive aquí en este condado. Melody A.N.C., 16 años cuando se casó con su padre. El hombre levantó la vista entonces. El ojo que le quedaba era azul pálido, casi blanco. La miró. Como si estuviera viendo algo que no debería estar ahí. Las niñas de la montaña no son asunto del Estado, dijo. Nunca lo han sido. Esto es asunto del Estado. Cuando un padre se casa con su hija menor de edad, el hombre dejó el trapo sobre el mostrador, se inclinó hacia adelante, apoyando los nudillos sobre la madera. Cuando habló, su voz
Era más baja, casi un susurro. Si sube a esa montaña, señorita, va a encontrar cosas que no puede deshacer con papeles. Y cuando baje, si baja, no va a poder contarle a nadie lo que vio. Porque nadie le va a creer. Nadie quiere creerle. Claire sintió un escalofrío. Recorrerle la espalda, pero mantuvo la voz firme. ¿Dónde vive Edgar Carter? Él. Hombre la miró un momento más, luego señaló hacia la ventana, hacia el este, donde la montaña se elevaba cubierta de pinos tan oscuros que parecían negros. Siga el camino de tierra después del puente. 3 millas arriba, no hay nombre, no hay buzón, solo va a ver él. Humo. Kira sintió, se dio la vuelta para salir. Señorita, la llamó él. Hombre. Ella se detuvo en la puerta. Si ve una niña con un vestido blanco, no le hable. Y si escucha una nana a las 3 de la mañana, no abra la ventana. Ler salió. Sin responder. El aire afuera era más frío. Ahora olía a pino, a tierra húmeda. Y a ese olor metálico otra vez más fuerte, como si algo se estuviera oxidando en algún lugar que no podía ver. Subió al auto y encendió el motor. El puente del que el hombre había hablado apareció a menos de un hombro. Una estructura de madera podrida sobre un arroyo que corría negro y silencioso. Cruzó despacio escuchando cómo las tablas crujían bajo las llantas. El camino de tierra empezaba justo después. No había señales, no había marcas, solo 2 líneas de barro seco entre la maleza que subían en espiral hacia la montaña. Claire giró el volante y empezó a subir. A los 10 minutos, el camino se volvió tan estrecho que las ramas arañaban las ventanas del auto. La luz del sol casi había desaparecido, aunque su reloj marcaba solo las 4:20 de la tarde. Los árboles eran tan densos que creaban una penumbra verde y húmeda interrumpida solo por los faros del auto. A las 3 millas, tal como el hombre había dicho, el camino se abrió hacia un claro y ahí, al fondo, estaba la casa. Era una estructura de 2 pisos de madera oscura, con el techo de lámina oxidada y una chimenea de piedra de la que salía un hilo delgado de humo blanco. No había jardín, no. Había cerca, solo tierra pisada, como si nada hubiera crecido ahí en años. Pero lo que hizo que Claire detuviera el auto antes de llegar fue otra cosa. En el porche delantero, colgando de clavos oxidados, había vestidos. 5 vestidos. Blancos, pequeños, de niña, se mecían despacio con el viento, aunque Claire no sentía ninguna brisa. Y en el marco de la puerta, mirándola sin moverse, había un hombre alto, delgado, con barba gris y ojos hundidos. Edgar Carter no sonrió. No la saludó, solo esperó con las manos a los costados mientras Claire apagaba el motor y trataba de recordar cómo respirar. Desde algún lugar dentro de la casa, tan bajo que casi no lo escuchó, llegó el sonido de una nana, una voz de niña, cantando la misma línea, una y otra vez. Rockabye Baby in the Treetop. Chapter 2. Claire bajó del auto con las llaves aún en la mano, los nudillos blancos alrededor del metal. El aire en el claro era más pesado que abajo en Lynch, como si la montaña misma estuviera respirando sobre ella. El humo de la chimenea bajaba en lugar de subir, enroscándose alrededor de los vestidos blancos que colgaban en el porche. Ahora que estaba más cerca, pudo ver que no eran nuevos. Las telas estaban descoloridas, amarillentas en los bordes, con manchas oscuras que podrían haber sido barro o algo peor. Edgar Carter no se había movido. Seguía en el marco de la puerta una figura alta y angular recortada contra la oscuridad del interior de la casa. Llevaba una camisa de franela azul deslavada y jeans sostenidos por tirantes. Sus botas estaban cubiertas de barro seco, pero lo que más llamó la atención de Claire fueron sus manos grandes con los nudillos hinchados y cicatrices blancas que corrían por los dorsos como si hubiera trabajado con herramientas afiladas durante toda su vida. Señor Carter, dijo Claire deteniéndose a 3 metros del porche. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Soy Claire Danning del Departamento de Protección de Familias de Kentucky.
Necesito hablar con usted sobre un certificado de matrimonio registrado en junio del 2018. Edgar la miró sin parpadear. Sus ojos eran azules, casi del mismo color que los del hombre de la tienda, pero más oscuros, como agua sucia. No respondió, solo inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera escuchando algo que Clyde no podía oír. ¿Está Maloditor en esta casa?, preguntó Clyde. Dio un paso hacia delante. Tengo derecho legal a verificar su bienestar. Por primera vez, Edgar habló. Su voz era baja, casi un murmullo, pero cada palabra estaba perfectamente articulada. Melody está donde debe estar. ¿Y dónde es eso? Edgar sonrió entonces. No fue una sonrisa amable. Fue el tipo de sonrisa que un animal hace antes de morder con su familia. Clyde sintió que el estómago se le apretaba, sacó el folder manila de debajo del brazo y lo abrió mostrándole el certificado. Este documento dice que usted se casó con su hija cuando ella tenía 16 años. Eso es ilegal en el estado de Kentucky. Es abuso. Y si ella está aquí, tengo la autoridad para sacarla de esta propiedad ahora mismo. Edgar bajó los escalones del porche. Cada paso hacía crujir la madera podrida. Se detuvo a 1 metro de Claire. Era más alto de lo que parecía desde lejos, casi 1,90. Olía a humo, a sudor viejo y a ese olor metálico que Clyde había estado percibiendo desde que llegó al condado. ¿Usted cree en la familia, señorita Danning?, preguntó Edgar. Su voz seguía siendo baja, pero ahora había algo más en ella, algo que sonaba como diversión. ¿Cree en mantener unida a la familia? ¿En protegerla de lo que está afuera? Creo en la ley, respondió Claire. Y la ley dice que lo que usted hizo es un crimen. Edgar la miró por un momento más, luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el porche. Si quiere ver a Melody, puede pasar, dijo sin mirar atrás. Pero cuando entre, señorita Danning, va a entender que la ley no llega hasta aquí arriba. Nunca lo ha hecho. Claire sintió cada instinto en su cuerpo, gritándole que se diera la vuelta, que subiera al auto y bajara la montaña antes de que oscureciera, pero pensó en el certificado. Pensó en Melody Carter, 16 años, casada con su propio padre. Pensó en todas las niñas que habían pasado por su escritorio en los últimos 3 años. Niñas que nadie había protegido porque nadie había querido ver. Subió los escalones. El interior de la casa era más oscuro de lo que esperaba. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y la única luz venía de una lámpara de queroseno sobre una mesa en la esquina. El lugar olía a madera húmeda, a comida cocinada hace días y a ese olor metálico otra vez, tan fuerte ahora que Clyde tuvo que respirar por la boca. La sala era pequeña, con muebles viejos cubiertos de polvo, un sofá de tela verde desgarrada. Una mecedora junto a la chimenea y en las paredes, colgando en marcos sin vidrio había fotografías. Clyde se detuvo. Eran fotografías de niñas, todas con vestidos blancos, todas con él. Cabello largo y peinado con listones, todas mirando a la cámara con la misma expresión vacía. Esa es Melody, dijo Edgar señalando una de las fotos. Clyde se acercó. La niña en la foto no podía tener más de 14 años. Cabello rubio oscuro, ojos grises, una sonrisa pequeña que no llegaba a los ojos. ¿Dónde está? Ahora, preguntó Clyde. Arriba, respondió Edgar, descansando. Necesito verla. No está recibiendo visitas. Clyde giró hacia él con la mandíbula tensa. Señor Cutter, si no me lleva con Melody ahora mismo, voy a regresar con el sheriff y una orden judicial y vamos a revisar cada pulgada de esta casa. Edgar la miró por un largo momento, luego asintió despacio. Está bien, puede subir, pero no la despierte. Melody necesita descansar. Señaló una escalera angosta en la esquina de la sala. Los escalones eran de madera sin barnizar, manchados y desgastados. Clyde puso un
pie en el primero y sintió cómo cedía ligeramente bajo su peso. Subió. Despacio. El segundo piso era un pasillo estrecho con 3 puertas. 2 estaban abiertas, un baño con una tina oxidada y un cuarto vacío con solo un colchón en el suelo. La tercera puerta al final del pasillo estaba cerrada. Clyde caminó hacia ella, puso la mano en la perilla, estaba fría, giró. La puerta se abrió. Con un chirrido suave. El cuarto era pequeño, con una cama individual contra la pared y una ventana cubierta con una sábana clavada al marco. Había una lámpara de queroseno sobre una mesita encendida proyectando sombras largas sobre las paredes. Y en la cama acostada de lado estaba una niña. Llevaba un vestido blanco. Tenía el cabello rubio extendido sobre la almohada, los ojos cerrados, las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera rezando. Kira entró despacio con el corazón latiéndole en los oídos. Melody, susurró. La niña no se movió. Kira se acercó más, se arrodilló junto a la cama, extendió la mano y tocó el hombro de la niña suavemente. La tela del vestido estaba fría, demasiado fría. Kira retiró la mano y miró más de cerca. La piel de la niña era pálida, casi gris. Los labios tenían un tono azulado y cuando Clyde se inclinó para ver mejor, notó algo más. No había movimiento en el pecho, no. Había respiración. Dios mío, susurró Claire. Se puso de pie dando un paso atrás. Su mente corría. Tenía que bajar. Tenía que llamar a la policía. Tenía que salir de esa casa. Giró hacia la puerta. Edgar estaba parado en el umbral. No había hecho ningún ruido al subir. Solo estaba ahí mirándola con las manos a los costados. Le dije que no la despertara, dijo. Clyde sintió que las piernas le temblaban. Trató de mantener la voz firme. Esa niña está muerta. Edgar inclinó la cabeza. Melody está descansando. Necesito salir de aquí ahora. Edgar no se movió. Usted preguntó por ella y ahora la vio. Está con su familia. Está donde debe estar. Clyde dio un paso hacia la puerta. Edgar seguía bloqueando el paso. Apártese, dijo Claire. Su voz temblaba ahora. Edgar sonrió otra vez. Esa sonrisa que no era una sonrisa. ¿Sabe cuántas personas han subido a esta montaña preguntando por las niñas? Señorita Danning, 3 en 20 años, 3. Dio un paso hacia adelante. Y. ¿Sabe cuántas bajaron? Clyde retrocedió. Su espalda chocó contra la pared. Ninguna, susurró Edgar. Entonces, desde algún lugar abajo en el primer piso, llegó el sonido otra vez. La nana. Rock a baby in the treetop. Pero ahora, Clyde podía escuchar algo más. No era una voz, eran varias. Cantando al mismo tiempo. Todas infantiles, todas exactamente iguales. Chapter 3. Edgar seguía en el umbral, sin moverse, con esa sonrisa congelada en el rostro. Clyde buscó con la mirada algo, lo que fuera, una ventana, otra salida, un objeto que pudiera usar, pero la habitación era casi vacía. Solo la cama, la mesita, la lámpara y el cuerpo de Melody inmóvil bajo el vestido blanco. Las voces seguían cantando abajo. Ahora Clyde podía distinguir que no venían de una sola habitación, sino de varios lugares a la vez. Una desde la sala, otra desde lo que parecía ser la cocina, una tercera desde algún lugar que no lograba ubicar, más profundo como si viniera de debajo de la casa. ¿Quiénes son?, preguntó Clyde. Su voz salió quebrada. ¿Quiénes están cantando? Edgar inclinó la cabeza como si estuviera escuchando por primera vez. La familia respondió. Siempre cantan cuando hay visita. Es su forma de dar la bienvenida. Clyde apretó los puños, respiró hondo. Tenía que salir de ese cuarto, tenía que bajar las escaleras. Tenía que llegar al auto, no importaba
¿Cómo? Voy a salir de esta casa, dijo Claire con la voz más firme que pudo. Y voy a regresar con la policía. Van a encontrar el cuerpo de esa niña y usted va a ir a prisión por el resto de su vida. Edgar la miró por un momento, luego se hizo a un lado abriendo el paso. Adelante, dijo simplemente. Claire no esperó, pasó junto a él rozándole el hombro y salió al pasillo. Bajó las escaleras tan rápido como pudo, sin correr, con las piernas temblándole y el corazón latiéndole tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Cuando llegó a la sala, se detuvo. La mecedora junto a la chimenea se estaba moviendo hacia adelante y hacia atrás, despacio, como si alguien la hubiera empujado hace un momento y todavía tuviera impulso. Pero no había nadie sentado en ella. Las voces seguían cantando. Claire giró la cabeza hacia la cocina. La puerta estaba entreabierta. A través de la rendija podía ver una mesa de madera, platos apilados y una sombra moviéndose contra la pared. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Claire, sin saber por qué lo hacía. La sombra se detuvo. Luego, lentamente, la puerta se abrió. Una niña apareció en el umbral. Tendría unos 8 años. Cabello rubio, lacio, sucio, vestido blanco. Igual que el de Melody. Pero más pequeño, con manchas oscuras en el dobladillo. Sus ojos eran grandes, redondos, y miraban a Claire sin parpadear. Hola, dijo la niña. Su voz era suave, casi un susurro. ¿Vienes a quedarte? Claire sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. ¿Quién eres? La niña no respondió, solo sonrió. Una sonrisa pequeña, extraña, que no parecía de niña. Detrás de Claire, los escalones crujieron. Edgar estaba bajando despacio, paso a paso. Claire giró hacia la puerta principal. Estaba a menos de 5 metros, corrió, empujó la puerta y salió al porche. El aire frío de la montaña le golpeó el rostro como una bofetada. Los vestidos blancos seguían meciéndose en los clavos. Aunque ahora no había viento. Claire bajó los escalones de un salto y corrió hacia el auto. Abrió la puerta, se metió, cerró con seguro. Sus manos temblaban. Tanto que tardó 3 intentos en meter la llave en el contacto. El motor tosió. No, arrancó. No, no murmuró Claire girando la llave. Otra vez el motor. Tosió de nuevo. Nada. Miró por el retrovisor. Edgar estaba parado en el porche, inmóvil, con los brazos cruzados. La niña estaba junto a él y ahora había otra. 2 niñas, ambas con vestidos blancos, ambas mirando el auto. Claire giró la llave otra vez. Esta vez el motor arrancó con un rugido, metió reversa y el auto dio un salto hacia atrás, las llantas girando sobre la tierra suelta. Giró el volante y aceleró hacia el camino de tierra. Los árboles se cerraron a su alrededor. Las ramas arañaban las ventanas. Claire conducía tan rápido como podía, con los faros iluminando el camino, sino que bajaba la montaña. Su respiración era rápida, entrecortada. Las lágrimas le nublaban la visión, pero no se detuvo para limpiarlas. A mitad del camino, el auto pasó por un bache profundo y rebotó. Claire escuchó algo suelto rodando en el asiento trasero. Miró por el espejo retrovisor. Había algo en el asiento, un vestido blanco, pequeño, doblado. Claire pisó el freno. El auto derrapó y se detuvo en medio del camino. Se giró hacia el asiento trasero con el corazón en la garganta. El vestido estaba ahí, sobre el asiento, como si alguien lo hubiera puesto mientras ella conducía. Pero no había nadie más en el auto. Claire extendió la mano temblando, tocó la tela. Estaba húmeda y olía a tierra recién removida. Un golpe en la ventana la hizo gritar. Giró la cabeza. Una niña estaba parada junto al auto, mirándola a través del vidrio, vestido blanco, cabello rubio, ojos vacíos. Claire pisó el acelerador. El auto salió disparado hacia adelante, derrapando sobre el barro.
Miró por el espejo lateral. La niña seguía ahí parada en medio del camino, sin moverse, viéndola alejarse. Claire no dejó de conducir. Hasta que llegó al puente. Cruzó las tablas de madera a toda velocidad, sin importarle el crujido. Cuando llegó a la ruta 421, giró hacia Lynch sin mirar atrás. El pueblo seguía igual de vacío que antes. No había luces, no había personas, solo el perro flaco que ahora estaba echado en medio de la calle. Claire se detuvo. Frente a la tienda general. Las luces de adentro estaban apagadas. Bajó del auto. Y golpeó la puerta. Señor, abra. Necesito usar un teléfono. Nadie respondió. Claire golpeó más fuerte. La puerta estaba cerrada con candado. Miró por la ventana. Adentro estaba oscuro, pero podía ver la silueta del mostrador. Las estanterías y algo más. Una figura de pie en la esquina. Inmóvil. Claire retrocedió. El perro en la calle levantó la cabeza y la miró. Luego se puso de pie y caminó despacio hacia ella. Claire retrocedió hacia el auto. El perro se detuvo a 3 metros de distancia. Tenía algo en la boca, algo blanco, un pedazo de tela. Claire subió al auto y arrancó. Condujo hacia el sur, hacia la autopista, hacia cualquier lugar que tuviera luces, personas, civilización. El sol se había puesto completamente ahora. La carretera estaba oscura, iluminada solo por los faros del auto. Claire conducía con las manos aferradas al volante, con los ojos fijos en la línea blanca de la carretera. A los 20 minutos vio luces. Adelante. Una gasolinera detuvo el auto en el estacionamiento. Adentro había un empleado detrás del mostrador viendo un teléfono. Claire bajó del auto con las piernas todavía temblando. Entró. El empleado levantó la vista. Era joven. Tal vez 25 años, con una gorra de los Cardinals y una camisa roja de la gasolinera. ¿Está bien, señora?, preguntó Claire. No sabía por dónde empezar. Necesito llamar a la policía. Hay una niña muerta en una casa en la montaña y el padre la tiene ahí y hay más niñas. El empleado frunció el ceño. ¿Está hablando del condado de Harlan? Claire asintió. El empleado suspiró. Dejó el teléfono sobre el mostrador. Señora, no es la primera persona que baja de esa montaña diciendo cosas así. Hace 3 años vino un tipo, decía lo mismo, que había visto niñas. Que había cuerpos. Llamaron al sheriff, subieron con una orden, revisaron la casa de los Kter de arriba a abajo. Claire lo miró fijamente y no encontraron nada, ni cuerpos, ni niñas, solo a Argertor viviendo solo en esa casa vieja. Dijo que la gente de afuera siempre sube con historias que quieren cerrar lo que no entienden. Yo vi el cuerpo, dijo Claire con la voz subiendo. Vi a Mallory Carter. Estaba muerta en una cama. Arriba. El empleado la miró con algo que podría haber sido lástima. Melody Ann Cutter murió hace 5 años, señora, de neumonía. Está enterrada en el cementerio de la iglesia bautista de Lynch. Vi la lápida yo mismo. Claire sintió que el piso se movía bajo sus pies. No, eso no es posible. Tengo el certificado de matrimonio firmado en 2018. Tal vez alguien se equivocó con las fechas o tal vez usted vio algo que no era lo que creía. Claire sacó el folder manila del auto, lo abrió, buscó. El certificado no estaba. Revisó todas las hojas, todas las páginas. El certificado había desaparecido. Lo único que quedaba era una hoja en blanco y en la esquina inferior, escrito con lápiz en letra infantil, había una sola línea. Rockabye Baby in the Treetop. Pause. 20,000 characters reached. Say, okay, to. Continue exactly from where we left off. Tentar nuevamente GOK Chapter 4. Claire no durmió esa noche. Se quedó en un motel a las afueras de Cumberland a 40 minutos de Lynch.
La habitación olía a desinfectante barato y a cigarrillo viejo. Las sábanas estaban ásperas. La ventana daba al estacionamiento donde un letrero de neón parpadeaba cada 3 segundos. Váanse, vácanse, vacancia. Se sentó en la cama con el folder manila abierto sobre las piernas. La hoja en blanco seguía ahí. La línea de la nana seguía ahí, escrita con esa caligrafía infantil e irregular. Clyde había revisado el auto 3 veces, había vaciado su bolso sobre la cama, había buscado en cada bolsillo de su chaqueta. El certificado de matrimonio había desaparecido, pero Clyde lo había visto, lo había tocado, había leído cada línea. Edgar Rowan Carter, Melody Ain't Cutter. 14 de junio de 2018. Padre e hija abrió su laptop y buscó Melody and Carter. Harlan County, Kentucky. El primer resultado fue un obituario del periódico local, The Harlan Daily Enterprise. Fechado el 3 de marzo de 2020. Melody Kate 16 falleció el 28 de febrero de 2020 en su hogar tras una breve enfermedad. Nació el 12 de agosto de 2003, hija de Edgar Rowan Carter y la difunta Sarah Madeo. Le sobrevive su padre. Los servicios funerarios se llevaron a cabo en privado. En lugar de flores se solicitan donaciones a la Iglesia Bautista de LYCH. Clyde sintió que la cabeza le daba vueltas. Sí, Melody había muerto en 2020, ¿qué era lo que había visto en la cama? ¿Y quiénes eran las niñas que había visto abajo? ¿Cantando? Buscó más. Encontró otro obituario más antiguo de Lexington. Herald Leader, fechado el 17 de noviembre de 2014. Sarah McCutter, 34. De LYCH, Kentucky, falleció el 15 de noviembre de 2014. Le sobreviven su esposo Edgar Rowan Carter y su hija Melody Ann Carter, 11 años. Sarah era conocida en la comunidad por su trabajo en la Iglesia Bautista de Lynch y por su dedicación a su familia. Descansa en paz. Clyde hizo una búsqueda más específica. Edgar Kate plus Lynch. La familia. No había mucho, solo un artículo breve del 2016 en un blog local. Sobre comunidades aisladas de los Apalaches. El artículo mencionaba a Lynch como uno de los pueblos más pequeños de Kentucky, con menos de 50 residentes. Hablaba de las familias que vivían en las montañas aisladas, con tradiciones que se remontaban a los primeros colonos escoceses e irlandeses. Y había una línea que hizo que Clyde se detuviera. Algunas familias en las montañas de Harlan han mantenido estructuras familiares cerradas durante generaciones. Los matrimonios entre primos segundos y terceros no son infrecuentes. En casos extremos las autoridades han intervenido, pero el aislamiento geográfico y la desconfianza hacia el gobierno estatal hacen que muchos casos nunca sean reportados. Clyde cerró la laptop, se frotó los ojos. Eran las 2:34 a. Pensó en regresar a Frankfurt. Pensó en reportar lo que había visto, aunque no tuviera el certificado. Pensó en pedir refuerzos. En traer a la policía estatal, en forzar una investigación completa. Pero también pensó en lo que el empleado de la gasolinera le había dicho, que no era la primera persona en bajar de esa montaña. Con historias. Que el sheriff ya había subido, que no habían encontrado nada. Y. Entonces pensó en las niñas, las voces cantando, el vestido en el asiento trasero, la niña parada en medio del camino mirándola. Clyde abrió la laptop. Otra vez. Buscó desapariciones niñas Harlan County, Kentucky. Lo que encontró la mantuvo despierta hasta el amanecer, entre 2005 y 2020. 14 niñas habían sido reportadas como desaparecidas en el condado de Harlan. La mayoría tenía entre 8 y 16 años. La mayoría provenía de familias aisladas en las montañas y en la mayoría de los casos las investigaciones se habían cerrado rápidamente. Fugada. Se fue con familiares en otro estado. Familia retiró la denuncia. Clyde tomó notas. Nombres, fechas, circunstancias. Emma Louise Barker, 14 años. Reportada.
Desaparecida en agosto de 2007. Familia vivía en una granja a 6 millas de Lynch. Investigación cerrada un mes después. Familia dijo que Emma se había ido a vivir con una tía en Tennessee. No se verificó. Hannah Grace Powell, 12 años. Desaparecida en octubre de 2009. Última vez vista saliendo de la iglesia Bautista de LYCH. Después del servicio dominical. Investigación cerrada en diciembre. Padre dijo que Ann había ido a vivir con parientes en Virginia Occidental. No se verificó. Rebecca Lenter, 10 años. Desaparecida en febrero de 2012. Misma familia, mismos apellidos. Clyde se detuvo. Rebecca Link. Cutter buscó el nombre completo en los registros del condado. Encontró un certificado de nacimiento. Rebecca Lynn Cutter, nacida el 4 de junio de 2001. Padres Arthur Rowan Cutter y Sarah May Cutter, hermana mayor de Melody. Clyde siguió leyendo. Rebecca había sido reportada desaparecida por una maestra de la escuela primaria de Lynch, no por la familia. La maestra había dicho que Rebecca había dejado de asistir a clases en enero. Cuando preguntó, Edgar Carter respondió que la niña estaba enferma. Un mes después, la maestra llamó a los servicios sociales. Un trabajador social subió a la montaña, habló con Edgar. Edgar dijo que Rebecca se había ido a vivir con familiares en Ohio. El trabajador social pidió información de contacto. Edgar dijo que no tenía teléfono. Dijo que la familia vivía fuera de la red. Dijo que Rebecca estaba bien y que no necesitaba que el Estado se metiera en sus asuntos. El caso se cerró 2 semanas después. Clyde siguió buscando. Encontró más nombres, más niñas, todas del condado de Harlan, todas de familias aisladas y todas las investigaciones cerradas sin resolución. Entonces encontró algo más, un artículo de 1989 en el Courier Journal de Louisville. El titular decía, Investigación en Harlan County revela abusos en comunidades aisladas. Clyde lo abrió. El artículo era largo, detallado. Hablaba de una redada que la policía estatal había hecho en 1988. En varias propiedades de las montañas de Harlan. Habían encontrado evidencia de abuso infantil, negligencia extrema y, en un caso, un matrimonio entre un hombre de 42 años y su sobrina de 14. Hubo arrestos, juicios, sentencias. Pero el artículo también decía algo más. Que la comunidad local se había resistido. Que muchos residentes consideraban que el gobierno estaba interfiriendo en asuntos familiares privados, que algunas familias habían amenazado con violencia si la policía regresaba. Y al final del artículo había una cita de un residente local identificado solo como S32 años, Lynch Kaobi. Lo que pasa en nuestras casas no es asunto del Estado. Nosotros cuidamos a los nuestros, siempre lo hemos hecho. Y si alguien intenta separarnos, van a descubrir que aquí arriba las cosas se resuelven de otra forma. Ese Edgar Carter tenía 32 años en 1989. Clyde cerró la laptop, se quedó sentada en la oscuridad de la habitación del motel, escuchando el zumbido del aire acondicionado y el tráfico ocasional en la carretera. Necesitaba más. Necesitaba algo concreto, algo que no pudiera desaparecer como el certificado. Y sabía dónde empezar. A las 8 a. Clyde estaba en la oficina del Harlan Daily Enterprise, en el centro de Harlan, a 20 minutos de la Ansage. El periódico funcionaba en un edificio de ladrillo de 2 pisos, con ventanas grandes y un letrero descolorido sobre la puerta. Adentro, una mujer de unos 60 años estaba detrás del mostrador tecleando en una computadora vieja. Levantó la vista cuando Clyde entró. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito acceder a sus archivos, dijo Clyde. Obituarios. Artículos, cualquier cosa relacionada con la familia Acter de Lynch desde los años 80 hasta ahora. La mujer la miró con curiosidad. ¿Es usted periodista? ¿Trabajadora social, Departamento de Protección de Familias?
La mujer asintió. Lentamente. Los archivos están en el sótano. Puedo mostrarle dónde, pero va a tener que buscar usted misma. No tenemos mucho digitalizado antes del 2000. No. Hay problema. La mujer la guió por unas escaleras estrechas hacia un sótano frío y húmedo, lleno de cajas apiladas y archivadores metálicos. Había una mesa en el centro con una lámpara fluorescente que parpadeaba. Los obituarios están en ese archivador, dijo la mujer señalando. Los artículos generales están organizados por año en esas cajas. Si necesita algo, estaré arriba. Claire pasó las siguientes 4 horas revisando archivos. Encontró el obituario de Sarah McCutter, que ya había visto en línea. Cintos. Encontró obituarios de otros miembros de la familia Cutter, abuelos, tíos, primos. Todos enterrados en el cementerio de la Iglesia Bautista de LYCH. Encontró un artículo de 1995 sobre un incendio en una propiedad de los Cutter, una casa vieja que había sido destruida completamente. No hubo heridos. Causa del incendio. Indeterminada. Encontró un artículo de 2001 sobre una disputa de tierras entre Edgar Cutter y un vecino. El vecino había acusado a Edgar de mover cercas para expandir su propiedad. El caso se resolvió fuera de la corte y entonces, en una caja marcada 1987 a 190 encontró algo que hizo que se le helara la sangre, un recorte de periódico amarillento, casi ilegible en los bordes, sin fecha clara. Solo un fragmento de artículo. El titular decía: Niña desaparecida de Lynch reaparece después de 3 meses. Familia se niega a cooperar con investigación. Claire leyó el artículo con las manos temblando. Una niña de 9 años, identificada solo como a por protección de menores, reapareció en su hogar en las montañas de Lynch el pasado viernes, 3 meses después de haber sido reportada desaparecida. La niña estaba desnutrida y presentaba señales de trauma, según fuentes cercanas a la investigación. Sin embargo, la familia se ha negado a permitir que trabajadores sociales entrevisten a la menor, alegando que se trata de un asunto privado. El sheriff del condado de Harlan ha declarado que sin la cooperación de la familia es difícil proceder con una investigación completa. La niña permanece en el hogar familiar. Claire buscó en la caja. Tenía que haber más. Un seguimiento, una resolución. No. Encontró nada. Subió las escaleras con el recorte en la mano. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó la mujer detrás del mostrador. ¿Recuerda este caso?, puso él. Recorte sobre el mostrador. Una niña que desapareció en los 80. De Lynch, familia. There. La mujer lo miró brevemente, luego levantó la vista hacia Claire. Su expresión había cambiado. Ya no era curiosa, era cautelosa. No me acuerdo, dijo. Pero aquí dice que reapareció, que estaba desnutrida, que la familia no cooperó. Si no hay más artículos es porque no hubo seguimiento. ¿Por qué no? ¿Habría seguimiento en un caso así? La mujer apartó el recorte empujándolo de vuelta hacia Claire. A veces las cosas se olvidan porque es mejor así. Claire la miró fijamente. Está protegiéndolos. La mujer no respondió, solo volvió a su computadora. Claire salió del edificio con el recorte guardado en su bolso, subió al auto y se quedó sentada un momento con las manos sobre el volante. Sacó su teléfono. Marcó el número de su supervisora en Frankfurt, 2 tonos. 3. Oficina de Protección de Familias. Habla Janet. Janet, soy Claire. Necesito que me consigas algo. Claire, ¿dónde estás? Se suponía que regresarías ayer. Estoy en Harlem. Necesito registros completos de la familia Ecter. Edgar Roenter. Cualquier reporte de abuso, negligencia, desapariciones. Necesito todo lo que tengas. Hubo una pausa del otro lado. Claire, ya revisamos esa familia cuando nos enviaron el certificado. No hay nada en el sistema.
No hay reportes abiertos, no hay investigaciones activas, tiene que haber algo. He encontrado artículos de periódico obituarios. Una niña que desapareció en los 80 y reapareció desnutrida. Otra niña reportada desaparecida en 2012. Ambassador. Si no está en el sistema, no podemos hacer nada. Janete, subí a esa casa. Ayer vi cosas, vi niñas, vi un cuerpo, otra. Pausa más larga. ¿Qué clase de cosas, Claire? Claire cerró los ojos. Sabía cómo sonaba. Sabía que sin el certificado, sin evidencia física, sin nada más que su palabra, nadie le creería. Necesito respaldo, dijo. Finalmente. Necesito que envíes a alguien más, un oficial, un investigador, alguien que suba a esa montaña conmigo. No puedo hacer eso sin causa probable. Y una trabajadora social que dice haber visto cosas no es suficiente. Entonces, dame acceso a los registros sellados, expedientes viejos. Lo que sea que tengas sobre los antes del 2000. Eso requiere una orden judicial y para eso necesitas evidencia. Claire apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Y si te consigo evidencia? Entonces hablamos. La llamada terminó. Claire se quedó sentada en el auto, mirando la calle vacía de Harlem. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que regresar a Arch. Tenía que encontrar algo que no pudiera desaparecer. Algo que no pudiera ser negado y tenía que hacerlo antes de que oscureciera. Chapter 5. Claire pasó la tarde en la biblioteca pública de Harlem, un edificio pequeño de un solo piso con estantes de madera y olor a papel viejo. Buscó mapas del condado, registros de propiedad, planos históricos. Quería entender la geografía exacta de la zona donde vivían los Cutter. Quería saber si había otras casas cerca. Otros testigos potenciales. Otros caminos que pudiera usar si necesitaba salir rápido. Lo que encontró la inquietó más. La propiedad de los Cutter abarcaba casi 200 acres. En los mapas antiguos de principios del siglo XX aparecían 3 estructuras en esa tierra. La casa principal, un granero y algo marcado solo como Root Cellar, bodega subterránea. El granero ya no existía, según imágenes satelitales recientes que Claire encontró en línea, pero la casa y la bodega seguían ahí. Claire amplió la imagen satelital en la computadora de la biblioteca. La casa era visible con su techo de lámina oxidada y la chimenea de piedra. Pero lo que llamó su atención fue otra cosa. A unos 50 metros detrás de la casa parcialmente oculta por los árboles, había una estructura rectangular de concreto medio enterrada. La bodega. Claire tomó una captura de pantalla, imprimió el mapa, lo dobló y lo guardó en su bolso junto con el recorte del periódico. A las 4 de la tarde salió de la biblioteca. El cielo estaba gris. Cargado de nubes oscuras, olía a lluvia. Condujo hacia Lynch. Esta vez no se detuvo en la tienda general. Pasó de largo y cruzó el puente de madera sin reducir la velocidad. Giró hacia el camino de tierra que subía a la montaña, pero en lugar de seguir hasta la casa de los Cutter, se detuvo a medio camino, donde el camino se ensanchaba ligeramente. Apagó el motor. Se quedó sentada un momento escuchando el silencio del bosque, sacó su teléfono, no había señal, abrió el bolso y revisó lo que había traído. Una linterna pequeña, un cuchillo plegable que guardaba en el auto, el mapa impreso y una cámara digital vieja que había encontrado en la cajuela, olvidada desde un viaje hace 2 años. La cámara todavía funcionaba. La batería estaba a la mitad. Claire salió del auto. El aire era frío y húmedo. Los árboles a su alrededor eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz del día. El camino seguía subiendo hacia la izquierda, hacia la casa, pero Claire no fue por ahí. Sacó el mapa y se orientó. Si la bodega estaba detrás de la casa, tal vez podía acercarse desde otro ángulo sin pasar por el claro, sin ser vista. Empezó a caminar fuera del camino entre los árboles.
El terreno era irregular, cubierto de hojas muertas y raíces expuestas. Claire avanzaba despacio, deteniéndose cada pocos metros para escuchar. El bosque estaba silencioso. No había pájaros, no había insectos, solo el sonido de sus propios pasos y su respiración. A los 10 minutos. Vio humo, un hilo delgado, blanco, subiendo entre los árboles, la chimenea de la casa de los Cater. Claire se agachó, siguió avanzando, ahora con más cuidado, manteniéndose detrás de los troncos más grandes, a través de los árboles podía ver el claro, la casa, el porche con los vestidos blancos todavía colgando y a Edgar parado en el porche. De espaldas a ella mirando hacia el camino. Claire se quedó inmóvil, esperó. Edgar no se movió durante casi 5 minutos. Luego lentamente entró a la casa y cerró la puerta. Claire esperó otros 2 minutos. Luego rodeó el claro, moviéndose entre los árboles hasta que estuvo en la parte trasera de la propiedad. Y ahí estaba la bodega. Era exactamente como se veía en la imagen satelital, una estructura rectangular de concreto parcialmente enterrada en la tierra con un techo plano cubierto de musgo y maleza. Había una puerta de metal en el frente oxidada con un candado grande y viejo. Claire se acercó. Despacio. Se arrodilló junto a la puerta. El candado estaba cerrado, pero la cerradura estaba tan oxidada que parecía a punto de romperse. Sacó el cuchillo plegable y lo insertó en el arco del candado. Hizo presión. El mado crujió. Hizo más presión. El candado se rompió con un chasquido seco. Claire lo quitó y lo dejó caer en la tierra. Puso las manos sobre la puerta de metal y empujó. La puerta chirrió, resistiéndose, pero lentamente se abrió. Hacia adentro. Un olor salió de la oscuridad, tierra, humedad y algo más. Algo dulce y podrido que hizo que claviera que respirar por la boca. Encendió la linterna. El haz de luz iluminó una escalera de concreto que bajaba hacia la oscuridad. Claire respiró hondo, luego empezó a bajar. Los escalones estaban húmedos, resbalados. Las paredes eran de concreto, con manchas de humedad y raíces que se filtraban desde arriba. El olor se hacía más fuerte con cada paso. Al pie de la escalera había una habitación, no era grande, tal vez 3 metros por 4. El techo era bajo con vigas de madera. El piso era de tierra compactada y en las paredes colgando de clavos había ropa, vestidos pequeños de niña. Claire iluminó las paredes con la linterna. Había docenas de ellos, algunos blancos, otros de colores pastel, todos del mismo estilo. Todos del mismo tamaño aproximado. En la esquina de la habitación había una pila de cajas de cartón. Claire se acercó y abrió la primera. Adentro había zapatos. Zapatos de niña, diferentes tamaños, diferentes estilos, todos viejos. Desgastados. Claire abrió otra caja. Esta contenía juguetes. Una muñeca de trapo con un ojo faltante, un oso de peluche con el relleno saliéndose, un libro para colorear con las páginas arrugadas. Claire sacó la cámara y empezó a tomar fotos, la pila de cajas. Los vestidos en las paredes, los zapatos. Entonces escuchó algo, un sonido suave, como un arañido. Venía de más adentro. Claire giró la linterna. Al fondo de la habitación había otra puerta. De madera, más pequeña, apenas lo suficientemente alta como para pasar. Agachándose. Claire se acercó, puso la mano en la perilla, estaba fría, giró. La puerta se abrió, detrás había otra habitación, más pequeña y más oscura. Claire entró agachándose. La linterna iluminó el espacio y Claire dejó de respirar. En el piso, cubiertos con lonas viejas, había bultos, 4 bultos. Pequeños del tamaño de un niño. Claire se arrodilló junto al primero. Con manos temblorosas levantó una esquina de la lona, huesos pequeños, blanqueados. Todavía parcialmente articulados, como si el cuerpo hubiera sido colocado con cuidado y dejado ahí para descomponerse. Claire soltó la lona, retrocedió. La linterna le temblaba tanto en la mano que la luz rebotaba por toda la habitación.
Levantó la cámara, tomó una foto, luego otra y otra. El flash iluminó la habitación como un relámpago. Y en la pared del fondo, Clyde vio algo más. Marcas, arañazos, líneas verticales. Talladas en el concreto, como si alguien hubiera estado contando, como si alguien hubiera estado esperando. Clyde tomó una foto de las marcas. Entonces escuchó pasos arriba en la bodega. Alguien estaba caminando sobre el techo de concreto. Clyde apagó la linterna. Se quedó inmóvil en la oscuridad con él. Corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en los oídos. Los pasos se detuvieron. Silencio. Luego una voz grave, familiar. Sé que estás ahí abajo. Edgar. Clyde no respiraba. Puedes salir por tu cuenta, dijo Edgar. O puedo bajar. A buscarte. Clyde miró hacia la puerta pequeña por donde había entrado. Luego. Hacia la escalera no había otra salida. Escuchó los pasos otra vez. Esta vez. Bajando la escalera de concreto, Clyde retrocedió, metiéndose más en la habitación pequeña. Buscó algo, lo que fuera, un arma, una salida, pero solo. Había lonas y huesos. La luz de una linterna apareció en la entrada de la habitación pequeña. Edgar se agachó y entró. Era más grande de lo que parecía. En la distancia. Llenaba casi todo el espacio. En la mano derecha llevaba una linterna. En la izquierda algo más, algo largo y metálico. Una pala. No debiste venir aquí, dijo Edgar con voz calmada. Casi suave. Clyde levantó la cámara, apuntó, tomó una foto. El flash iluminó el rostro de Edgar, sus ojos, la pala en su mano. Edgar parpadeó, luego sonrió. Eso no te va a salvar, señorita Dunning. Dio un paso hacia adelante. Tentar. Nuevamente God Chapter 6. Clyde retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared de concreto. El olor a tierra y descomposición era tan intenso ahora que sentía el sabor en la garganta. Edgar dio otro paso arrastrando la pala sobre el suelo de tierra. El metal raspó contra una piedra. Y el sonido resonó en el espacio cerrado. ¿Sabes cuántas personas han intentado exponer esto?, preguntó Edgar. Su voz seguía siendo tranquila. Casi conversacional. 4 en 30 años. 4 personas que no supieron quedarse en su lugar. Clyde aferró la cámara contra su pecho. Pensó en correr, en empujarlo, en gritar, pero estaba atrapada en esa habitación pequeña con Edgar bloqueando la única salida. La policía va a venir, dijo Clyde tratando de mantener la voz firme. Les dije dónde estaba. Si no regreso, van a subir. Edgar se rió. Una risa baja, áspera. No, no lo harán, porque tú no le dijiste a nadie dónde ibas. Y aunque lo hubieras hecho, ya sabes lo que pasa cuando la policía sube aquí. Buscan, no encuentran nada, se van porque esta tierra sabe cómo guardar secretos. Dio otro paso. Clyde levantó la cámara otra vez. Tomó otra foto. El flash iluminó la habitación. Tengo evidencia, dijo Clyde. Fotos de los huesos, de los vestidos, de todo. Una cámara no vale nada si nadie la encuentra, respondió Edgar. Levantó la pala. Clyde se lanzó hacia adelante, agachándose bajo el brazo de Edgar. Él giró sorprendido y la pala golpeó la pared con un ruido metálico. Clyde salió de la habitación pequeña tropezando sobre las lonas y corrió hacia la escalera. Detrás de ella, Edgar maldijo. Clyde escuchó sus pasos pesados siguiéndola. Subió la escalera tan rápido como pudo, con las piernas temblando. Llegó arriba y salió por la puerta de metal hacia el aire frío del atardecer. El cielo se había oscurecido. Las primeras gotas de lluvia empezaban a caer. Clyde corrió hacia los árboles, no miró atrás, solo corrió saltando sobre raíces y ramas caídas con la cámara todavía apretada contra su pecho. La lluvia empezó a caer más fuerte, convirtiendo el suelo en barro. Escuchó a Edgar salir de la bodega.
Escuchó su voz gritando algo que no pudo entender. Clyde siguió corriendo. Tenía que llegar al auto, tenía que bajar la montaña. Tenía que salir de ahí. Los árboles se abrieron y de repente estaba en él. Camino de tierra. Su auto estaba a 20 metros, medio oculto por las sombras. Clyde. Corrió hacia él, buscó las llaves en su bolsillo. Sus dedos estaban tan fríos y mojados que tardó 3 intentos en sacarlas. Abrió la puerta, se metió. Cerró con seguro, puso la llave en el contacto. El motor tosió. No, no, no. Murmuró Clyde girando la llave otra vez. El motor tosió de nuevo, luego arrancó. Clyde metió reversa. El auto retrocedió, las llantas girando en el barro. Giró el volante y aceleró hacia abajo, hacia LYCH, hacia la civilización. Por el espejo retrovisor. Vio una figura salir de entre los árboles. Edgar, parado en medio del camino, inmóvil, viéndola alejarse. Clyde no dejó de acelerar hasta que llegó al puente de madera. Lo cruzó derrapando con el corazón todavía latiendo salvajemente. Cuando llegó a Lynch, las luces de la tienda general estaban encendidas. Clyde detuvo el auto y bajó con las piernas todavía temblando. Empujó la puerta. El mismo hombre mayor estaba detrás del mostrador. Levantó la vista cuando ella entró. «Llame a la policía», dijo Clyde con la voz quebrada. «Ahora hay cuerpos en la propiedad de los Cutter, huesos de niños en una bodega. Detrás de la casa». El hombre la miró fijamente. No se movió. «Llame a la policía», repitió Clyde gritando ahora. El hombre suspiró, levantó un teléfono viejo de disco que estaba sobre el mostrador. Marcó lentamente. «Sheriff Keller», dijo después de un momento. «Tenemos otra situación en Lynch». «Sí, la mujer del estado». «Sí, otra vez», colgó. «El sheriff viene para acá. Debería llegar en 20 minutos». Clyde se dejó caer sobre una silla en la esquina. Todavía tenía la cámara en la mano. La abrió. Las fotos seguían ahí. Los vestidos, los huesos, las marcas en la pared. Evidencia, esperó. El sheriff llegó a las 6:47 de la tarde en una camioneta Ford blanca con las insignias del condado de Harlan en las puertas. Era un hombre de unos 50 años con barriga prominente y bigote gris. Llevaba un sombrero de vaquero y una chamarra de Jane. Entró a la tienda, miró a Clyde. «Usted es la trabajadora social de Frankfurt». «Soy Clark Dannen y encontré cuerpos en la propiedad de Edgar Chor, huesos de niños. En una bodega subterránea. Tengo fotos». El sheriff suspiró, se quitó el sombrero y se rascó la cabeza. «Señorita Dunning, hace 3 años subimos a esa propiedad con una orden. Revisamos la casa, revisamos los alrededores, no encontramos nada porque no revisaron la bodega, está detrás de la casa, medio enterrada. Hay una puerta de metal con un candado. Yo lo rompí. Bajé. Y vi 4 cuerpos niños descompuestos. Envueltos en lonas». Él se rifó por un momento, luego extendió la mano. «Muéstreme las fotos». Clyde le pasó la cámara. El sheriff revisó las imágenes. Su expresión no cambió. Pasó por cada foto lentamente, los vestidos, los zapatos, los huesos. Cuando terminó, le devolvió la cámara. «Voy a subir, pero necesito que venga conmigo para mostrarme exactamente dónde encontró esto». Clyde sintió que el estómago se le apretaba. «¿Quiere que regrese ahí? Si lo que dice es verdad, necesito verlo con mis propios ojos y necesito que usted me muestre exactamente lo que vio». Clyde quería negarse, quería tomar la cámara, subirse al auto y conducir hasta Frankfurt sin mirar atrás. Pero pensó en los huesos, en las niñas que nadie había buscado. En Melodian sintió. «Está bien». Subieron en la camioneta del sheriff con las luces de emergencia apagadas. El hombre no habló durante todo el trayecto, solo conducía con las manos grandes sobre el volante, mirando el camino. Cruzaron el puente, subieron por el camino de tierra. La lluvia había parado, pero el cielo seguía oscuro.
Cuando llegaron al claro, la casa de los Carter estaba a oscuras. No había humo saliendo de la chimenea. No había luces. En las ventanas. Los vestidos blancos seguían colgando en el porche, meciéndose suavemente con el viento. El sheriff hubo la camioneta y apagó el motor. «Quédese aquí», dijo. «Voy a tocar primero». Bajó de la camioneta. Claire lo vio caminar hacia el porche, subió los escalones, tocó la puerta. Nadie respondió, tocó otra vez más fuerte. «Edgar Cutter, soy el sheriff». «Keller». «Abra la puerta». Silencio. El sheriff giró la perilla. La puerta se abrió. Claire sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sheriff entró a la casa, desapareció en la oscuridad del interior. Claire esperó, con las manos apretadas sobre sus rodillas, mirando el porche vacío. Pasaron 2 minutos, 3. Entonces el sheriff salió. Caminó de regreso hacia la camioneta. Su rostro no mostraba emoción. «No hay nadie adentro». «Muéstreme la bodega». Claire bajó de la camioneta, guió al sheriff alrededor de la casa, hacia la parte trasera de la propiedad. La bodega seguía ahí. La puerta de metal seguía abierta. «Ahí», dijo Claire señalando, «baja las escaleras». Primera habitación tiene cajas con ropa y zapatos. Segunda habitación al fondo. Tiene los cuerpos. El sheriff sacó una linterna grande de su cinturón. Encendió. Bajó las escaleras. Claire esperó arriba. Escuchó los pasos del sheriff. Escuchó el sonido de las lonas moviéndose. Pasaron 5 minutos. El sheriff subió. Su rostro seguía sin expresión. «Señorita Dunning», dijo. Lentamente. «Baje conmigo». Claire sintió que algo estaba mal, pero bajó. El sheriff la guió hacia la segunda habitación. Iluminó el piso con la linterna. Las lonas seguían ahí, pero estaban vacías. No había huesos, no había cuerpos, solo lonas viejas y polvorientas dobladas sobre el suelo de tierra. Claire sintió que las piernas se le doblaban. No estaban aquí. Yo los vi 4 cuerpos envueltos en estas lonas. Levantó una de las lonas. Debajo solo había tierra. «Yo los vi», repitió Claire con la voz rompiéndose. «Estaban aquí. Tomé fotos». El sheriff le puso una mano en el hombro. «Señorita Dunning, creo que ha estado bajo mucho estrés. Creo que vio algo que no estaba ahí. Están en la cámara. Las fotos están en la cámara». Sacó la cámara del bolsillo. La encendió, revisó las imágenes, los vestidos, los zapatos, las cajas, pero las fotos de los huesos. Las fotos de los huesos ya no estaban. Claire revisó. Otra vez y otra y otra. Solo había imágenes de ropa vieja y habitaciones vacías, nada más. «No», susurró Claire. «No, esto no es posible». El sheriff le tomó del brazo suavemente. «Venga, vamos a salir de aquí». Claire dejó que la guiara hacia afuera. Subieron la escalera, salieron al aire frío de la noche y ahí, parado junto a la camioneta del sheriff, con los brazos cruzados, estaba Edgar Cutter mirando a Claire sin decir nada, solo mirando, con esa sonrisa que no era una sonrisa. Chapter 7. El sheriff llevó a Claire de regreso a su auto, estacionado más abajo en el camino de tierra. No habló durante el trayecto, solo la miraba por el espejo retrovisor cada pocos segundos, como si estuviera evaluando si era peligrosa o simplemente patética. Cuando llegaron al auto de Claire, el sheriff detuvo la camioneta y se giró en su asiento. «Señorita Dunning, voy a decirle algo». «Solo una vez», dijo con voz baja pero firme. «Usted no es de aquí. No entiende cómo funcionan las cosas en estas montañas. Edgar Cutter es un hombre difícil, sí, pero no es un criminal. Su familia lleva viviendo en esta tierra desde antes de que Kentucky fuera un estado. Y si él dice que no hay nada malo pasando en su propiedad, entonces
No hay nada malo pasando. Claire lo miró fijamente. Yo vi cuerpos, vi huesos de niños. Usted vio lo que su mente le hizo ver, respondió el sheriff, porque vino aquí buscando un crimen. Y cuando uno busca lo suficiente siempre encuentra algo, aunque no esté ahí. Las fotos muestran ropa vieja en una bodega. Vieja. Eso no es evidencia de nada. Eso es una familia guardando cosas que no quieren tirar. Claire sintió que las lágrimas le ardían en los ojos, no de tristeza, de rabia. ¿Cuántas niñas han desaparecido de este condado en los últimos 20 años? Él se rifó por un momento largo, luego suspiró. Las niñas de las montañas se van, se casan, se mudan. Eso no es desaparecer, eso es vivir. Rebecca Luther, dijo Claire, hermana de Melody, desapareció en 2012. Reportada por una maestra. El caso se cerró sin resolución. El sheriff no respondió. Hannah Grace Powell, Emma Louise Barker, 14 niñas en total, todas de un mismo condado, todas de familias aisladas y nadie hizo nada. Hicimos lo que pudimos con lo que teníamos, dijo el sheriff. ¿Y si las familias no cooperan? No hay mucho que podamos hacer, porque ustedes no quieren hacer nada, dijo Claire con la voz temblando. ¿Por qué es más fácil mirar hacia otro lado? El sheriff abrió la puerta de la camioneta. Suba a su auto, baje de esta montaña y no regrese. Si lo hace, voy a arrestarla por allanamiento de morada. Claire salió de la camioneta, subió a su auto. Él se rifó hasta que encendió el motor. Luego la siguió en su camioneta, escoltándola todo el camino hasta que salió de LYCH y llegó a la ruta 421. Cuando Claire miró por el espejo retrovisor, vio las luces de la camioneta alejándose de regreso hacia el pueblo. Sola otra vez. Claire condujo hasta Cumberland. Se registró en el mismo motel. Subió a la habitación, se dejó caer en la cama sin quitarse los zapatos, abrió la cámara otra vez, revisó las fotos, los vestidos seguían ahí, los zapatos seguían ahí, pero las imágenes de los huesos habían desaparecido como si nunca las hubiera tomado. Pero Claire sabía lo que había visto. Sabía que no estaba loca. Alguien había borrado las fotos, alguien con acceso a la cámara, pero la cámara había estado con ella todo el tiempo, excepto cuando se la había dado al sheriff. Claire se sentó, cerró los ojos, respiró hondo. El sheriff estaba involucrado, tenía que estarlo, o al menos estaba protegiéndolos. Igual que el hombre de la tienda, igual que la mujer del periódico, todo el pueblo sabía y nadie decía nada. Claire sacó su laptop, buscó el número de teléfono de la oficina del FBI en Louisville, marcó 3 tonos. 4. Oficina del FBI, Louisville. Habla el agente Carver. Mi nombre es Claire Danning. Soy trabajadora social del Departamento de Protección de Familias de Kentucky. Necesito reportar una red de abuso infantil en el condado de Harlan. Creo que hay complicidad de las autoridades locales. Hubo una pausa. ¿Tiene evidencia de estas acusaciones? Claire miró la cámara sobre la cama. Tengo fotos de ropa y objetos personales de niñas desaparecidas. Tengo registros de 14 desapariciones sin resolver en 20 años y tengo un certificado de matrimonio entre un padre y su hija menor de edad que desapareció de mis archivos. Otra pausa. Señorita Danning. Sin evidencia física o testimonios directos. No puedo abrir una investigación. Si tiene sospecha de un crimen, necesita reportarlo primero con las autoridades locales. Ya lo hice. El sheriff no hizo nada. Él está protegiéndolos. Entonces, necesita escalar esto a la Policía Estatal de Kentucky, pero sin pruebas concretas, no puedo ayudarla. La llamada terminó. Claire cerró la laptop, se quedó sentada en la oscuridad de la habitación, escuchando el zumbido del aire condicionado. Necesitaba un testigo, alguien que hubiera visto algo, alguien que estuviera dispuesto a hablar.
Pensó en el artículo del periódico que había encontrado la niña, que había desaparecido en los 80 y reapareció desnutrida. AC. Si esa niña todavía estaba viva, tendría alrededor de 40 años ahora. ¿Y si seguía viviendo en el condado, tal vez recordaría algo? Tal vez estaría dispuesta a hablar. Clyde abrió la laptop otra vez. Buscó Keter Harlan County, Kentucky, registros familiares. Encontró un árbol genealógico en un sitio de genealogía amateur. Alguien había subido información sobre la familia Cutter, que se remontaba hasta 1850. Clyde revisó los nombres. Edgar Rowan Cutter, nacido en 1957, casado con Sarah Mae Haskins en 1987. Dos hijas, Rebecca Lynn, nacida en 2001, y Melody Ann, nacida en 2003, pero había otra entrada más arriba en el árbol. Edgar tenía una hermana, Abigail Rose Cutter, nacida en 1980. Astrid Clyde buscó el nombre. Encontró un perfil en Facebook, Abigail Cutter. Vivía en Evarts, Kentucky, a 15 minutos de Lynch. Trabaja en un Dollar General, estado civil, soltera, sin fotos recientes. La última publicación era de hace 2 años. Una imagen de un atardecer. Con el texto grateful, agradecida. Clyde escribió la dirección en su teléfono, cerró la laptop. Se acostó en la cama. Mañana iría a buscar a Abigail Cutter y esta vez no bajaría de la montaña sin respuestas.